Muy buenas noches, gente, damas, caballeros de este canal. En esta ocasión quiero hablar sobre un asunto que a mí me tiene desconcertada, que es sobre los influencers hablando de ocultismo. Hemos visto que a últimas instancias los influencers han jugado un papel muy importante a la hora de mantener comunicados y de tener cierta cantidad de seguidores. Y ellos aprovechan esta fama que tienen para poder hablar libremente de lo que se les dé la gana. Yo no tengo nada en contra de esto porque cada quien puede dar su opinión si ellos desean, ¿no? No es nada malo, no es ningún delito hablar, dar opinión de lo que tú quieras. Pero mínimo, se supone que para dar la opinión sobre algo, tú tienes que estar versado en el tema, ¿no? Embuido, empapado, hasta las nalgas de lo que estás hablando. Y no solo en el tema teórico, sino también en el tema práctico. He visto influencers hablar de salud, hablar sobre el agua, que diciendo que el agua mm, alcalinizada es más sana que el agua purificada o el agua no se me ocurre, ¿no? El agua previamente procesada, como la que se supone que consumimos, ¿no? Ah, perdón, el agua potable, ¿verdad? En fin, estos influencers andan por la vida creyendo o hacernos creer que, que por la fama tienen toda la razón. Y no siempre es así. No me quiero explayar más del intro porque un intro no debe explayarse más de la cuenta. Ok. He visto a un par de ellos, pero principalmente el que me llamó más la atención fue el tal esquizofrenia artificial o cordura artificial. Él utiliza más estos dos nombres, pero es más conocido como esquizo, ¿no? Eh, a ver, este muchacho que parece que da puntos de vista sobre diversos temas, tanto como de gente que habla de la autoayuda, de la cultura general y etcétera, ¿no? Y con tal de dárselas a veces de sabiondo, como que quiere, entre comillas, dar una opinión neutral. Pero al final de cuentas, en esta ocasión yo consideré que su opinión es muy, pero muy poco consistente. Y en una rama en la que este canal precisamente se cierne, que es el ocultismo, la magia, el esoterismo general, ¿no? Él habló en un video sobre los K-Poppers y la magia, ¿no? Yo entiendo que en la magia, o la gente que le interesa la magia, empieza a abordarlo, perdón, de una manera muy escueta, muy superficial, muy mistizoide o mitificado, ¿no? Creyendo que, a ver, él presentó el caso de las K-Poppers que creían que conjurando demonios podían transformarlos y hacerlos pasar por sus ídolos, ¿no? Bueno, es cierto que al menos dentro de la Goetia los demonios aparecen de cierta forma y se tienen que transformar en una forma humana, en incluso una voz y un olor agradable. Pero no están hablando de que se conviertan en los individuos que tú desees. No, tienen que tomar una apariencia humana, pero no una apariencia de la que tú quieras. Y no porque se transforme en un personaje humano, quiere decir que la entidad va a estar sometida a tus deseos mundanos, ¿no? Si no es el cuento de la princesa y el sapo, no. Entonces, ahí quizás empezamos un poco bien, pero el asunto se empieza a tornar más ácido, más regurgitante, indigesto, vomitivo, pútrido, fecal. Cuando el tipo dijo que la magia no funcionaba, que el invocar demonios no te va a llevar a ningún lado en la vida. A ver, yo sé que esta persona en su vida va a llegar a ver este video y no me interesa si lo ve o no lo ve, si alguno de sus seguidores
se lo comunica. No me interesa en lo más mínimo, porque en primer lugar, ese tipo de gente es el típico escéptico del montón que no vale la pena explicarle nada en persona, no por miedo a debatirle, no, simplemente porque manejan el tema de la magia como una creencia. La magia no es una creencia, ¿sí? La magia es una ciencia, una práctica. Muchas civilizaciones en la antigüedad, desde los egipcios, desde los persas, también los árabes, los sacerdotes mayas, aztecas, los incas, por citar solo pocos ejemplos, porque pueden haber más ejemplos, pero son los que más populares pueden ser. Conjugaron el tema de la astrología, de la alquimia, de la hechicería, de la herbolástica, de la medicina tradicional, con la magia, con el estudio de los arquetipos que tenemos a nuestro alcance, que son la representación de esos elementos. No son una especie digamos, de entidades mayores, que es cierto, se conjugaron con la religión como parte de la mística, como parte de todo ese psicodrama, de todo. No, no hay que diferenciar psicodrama de psicomagia. La psicomagia es otra cosa y es una aberración de la cultura pop, no. Del psicodrama, o sea, de la forma en la que el hechicero, el sacerdote o lo que quieras, mago, bruja, como tal, va relacionando su psiquis, su físico, su mente y sus emociones con lo que está trabajando, ¿sí? Eh, y un punto muy importante, para poder hablar del ocultismo tienes que vivir el ocultismo, tienes que empaparte del ocultismo, tienes que hacer prácticas ocultistas, no porque hayas bajado un poco a leer referencias vagas como Blavatsky. Blavatsky ni siquiera es al 100% ocultista. Tenía matices de ocultismo, pero no era ocultista, ¿sí? Al 100%. Ni siquiera era practicante, era escritora de ensayos. Pero no voy a desescatimar la teosofía, ¿sí? Porque al menos de las cosas de Blavatsky hay muchas cosas rescatables y aplicables, tanto para el sendero de la mano derecha como para el sendero de la mano izquierda y para aquel que definitivamente no connota con senderos. Pero bueno, no quiero explayarme, pero considero que este individuo no merece más atención de la que la mayoría de su público, que son individuos que se quieren sentir únicos y detergentes. Quiero dejarlos con esta conclusión. Cualquier influencer que tenga la osadía de hablar de ocultismo, mínimo, mínimo, que primero se comunique con personas que trabajen con ocultismo de verdad, no con movimientos nueva era, no con exponentes de lo que se denomina magia pop, porque sí lo hay, parece un chiste, pero existe la magia pop, y una de las fuentes más directas es se me fue la onda, es no es necesariamente Peter J. Carroll, no es Osman Spear. Me parece que es un tal Morrison, ¿no? Un tipo calvo que se parece al Lex Luthor. Ese momento se me fue el nombre. Pero yo digo, a ver, si va a hablar de ese tipo de asuntos, que primero se haya empapado, se haya involucrado. Que no sea un montón de esos influencers que lo único que hace es vomitar babosadas, vomitar sandeces, vomitar pendejadas. Porque yo no monetizo como para taparme la boca y censurar palabras. Yo no persigo migajas de YouTube. Entonces, por favor, yo le encargo a los influencers, a los seguidores de este individuo, que no abran la boca y que no digan estupideces sobre el ocultismo que no se han relacionado en ello. Sí, de mi parte es todo. Cuídense y adiós.